muchísimas gracias por venir. Hoy estamos con Alba Herrero. Ya hemos empezado ya nuestro tercer mes de formación gratuita en empleo. Esta vez, ya te digo, como os hemos comentado, estamos con Alba Herrero, que es Client Manager con más de 8 años de experiencia en recursos humanos y actualmente está trabajando en Hays Talent Solutions. Alba es una apasionada del mundillo y su finalidad principal es mejorar las cosas, como nos está contando en su LinkedIn, bien a través del desarrollo de las personas o bien a través de la adquisición de talento, la búsqueda de nuevas herramientas de recursos humanos o hacer que los procesos sean más eficientes. Alba sabe perfectamente cómo se debe enfrentar a alguien a un proceso de selección y las mejores claves para enfrentarte a la búsqueda de empleo, por lo que estamos súper seguros de que en este webinar nos va a contar muchísima información y nos va a ayudar mucho a enfrentarnos a esa búsqueda de empleo tan complicada para muchos de nosotros últimamente, ¿no? Así que nada, Alba, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y nada, todo tuyos. Muchísimas gracias y gracias a los que os habéis conectado. Entonces, bueno, pues voy a compartir pantalla. Por favor, avisadme si la veis, cuando la veáis, mejor dicho, para poder comenzar. Entonces, se ve perfectamente. Vale, un minuto. Voy a ver cómo puedo ponerlo más grande porque, a ver, un segundito. Pero lo tenía aquí abajo. Ahora, creo que ya, ¿verdad? A ver. Ahora, perfecto. Vale, pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí conmigo y por querer compartir un poco, digamos, estos minutos de vuestro tiempo. No soy una experta en el tema, pero sí considero que tengo bastante experiencia en ambos lados, ¿no? Tanto por la parte de ser candidata, que me ha tocado muchísimas veces, como por la parte de hacer procesos de selección, conducir entrevistas y hacer ofertas y, bueno, todo lo que es lo que conlleva hacer un proceso de selección end-to-end, que es como se llama en el mundillo, es decir, desde la captación de lo que es la necesidad de ya sea el cliente, el manager, la persona que necesita incorporar a alguien en su equipo, hasta que esa persona efectivamente se incorpora. Entonces, bueno, pues os animo a que si me queréis contactar por LinkedIn, que es donde suelo estar casi todo el tiempo, pues por favor lo hagáis, ese es mi LinkedIn. Os pongo la URL ahí debajo y bueno, para que podamos estar en contacto y lo que necesitéis, en lo que os pueda ayudar, pues encantada lo haré, ya sea, ya estéis dentro de lo que es mi sector, entre comillas, que es más IT y telco, aunque últimamente me estoy metiendo un poco más por el marketing, como cualquier sector que fuera, porque bueno, dentro de consultoría, que es mi área, pues un día estamos en un proyecto, en un sector y otro día estamos en otro. Entonces, bueno, para los que no estén familiarizados con el término, también os querría comentar qué significa RPO. Son siglas en inglés que suenan un poquito rimbombantes, que es Recruitment Process Outsourcing, que básicamente lo que significa en castellano es un proyecto en el que un consultor, en este caso mi equipo y yo, pues trabajamos para un cliente en exclusiva y es lo que llevo haciendo desde hace casi 2 años. Trabajo para Orange España. Vale, entonces, bueno, pues os comento que de lo que me gustaría hablar en estos minutos que vamos a compartir es de qué estrategia deberíamos seguir a la hora de encontrar empleo. Hay muchos tipos de diferentes estrategias y hay personas que les puede funcionar una mejor que otra. No sé cuál puede ser vuestro caso concreto, pero bueno, lo he intentado hacer lo más generalista posible. Entonces, vamos a hablar primero de la planificación, es decir, qué es lo que queremos hacer, qué objetivos podemos tener en mente, luego la preparación para poder llevar a cabo esos objetivos teniendo cierto orden y cierto calendario encima de la mesa, luego ya ponernos, cuando hayamos hecho ese plan, a trazar la acción a través de una estrategia ya definida para cada uno de nosotros. La organización también es clave a la hora de buscar empleo. Luego, resiliencia, que esto es muy importante porque daros cuenta en caso de que ya estéis en plena búsqueda de empleo o si no, si vais a estar en ello y a lo largo de vuestra vida, aunque no queráis, por desgracia, nos vamos a encontrar todos en esa situación varias veces, porque son muchos años los que a la mayoría nos van a quedar para jubilarnos. Entonces,
va a haber crisis, va a haber momentos en los que queramos cambiar, en los que no nos sintamos a gusto en nuestro trabajo, con nuestro empleo. Entonces, bueno, pues siempre hay que tener en cuenta que esto va a ser una montaña rusa emocional, que va a haber días o semanas que vamos a estar muy arriba porque nos han llamado para un proceso, porque hemos tenido una entrevista y nos ha salido bien, y va a haber semanas o días que lo vamos a pasar muy mal porque no hemos tenido, digamos, respuesta, hemos estado haciendo muchos esfuerzos y no hemos conseguido nada. Entonces, esto, por favor, tenedlo en cuenta desde el primer momento porque va a ser así y no hay otra, que no queda otra que apechugar y sacarlo todo adelante. Y luego sí que me gustaría compartir con vosotros mi caso personal, porque yo he hecho mucha búsqueda de empleo hasta estar donde estoy. He cambiado bastante de trabajo, lo cual, bueno, pues para algunas personas esto es bueno, para otras es malo. Eso ya daría lugar o daría pie a otro tipo de debate completamente distinto, que podríamos también estar bastante buen rato, pero sí que me gustaría compartirlo con vosotros, no tanto porque yo me considero una persona ejemplar, ni muchísimo menos, sino porque a lo mejor os puede ayudar, digamos, los errores que he cometido para que vosotros no los cometáis, o para, en todo caso, compartir mi experiencia y con vosotros pues tener ese tipo de conversación. Entonces, bueno, previamente a trazar la estrategia, yo creo que es muy necesario visualizar el puesto de trabajo ideal que nosotros debemos tener en mente. Es decir, no echar ofertas a lo loco por echar, porque eso sí, puedes tener suerte, pero lo dicho, sería suerte. Si quieres, digamos, tener resultados positivos a largo plazo, pues necesitas hacerte esta pregunta, esta cuestión y reflexionar mucho sobre ello. Entonces, ¿qué tareas quieres realizar? La misión del puesto, las funciones. Entonces, una vez que sepas, vale, pues quiero trabajar en este tipo de sector o quiero trabajar realizando este tipo de funciones, este tipo de cargo me interesa mucho. Pues la primera pregunta que te tienes que hacer cuando ya tengas eso claro es, ¿tengo la formación adecuada para este puesto? Porque hay empresas, digamos, más flexibles en torno a esta cuestión que, bueno, pues, oye, no pasa nada si no tienes esta formación, y hay empresas que sí que, digamos, son mucho más tajantes en este sentido. Hay puestos de trabajo que obviamente necesitas determinada formación y si no, no vas a poder acceder a ese puesto en ningún momento ni en ningún tipo de caso. Y hay otras pues que, bueno, va variando en cada caso. Entonces, lo primero sería pensar, ¿tengo la formación adecuada? En caso de que no, ¿realmente es necesario tenerla? ¿Qué otras acciones puedo, digamos, desarrollar para llegar a ser un candidato ideal para este tipo de puesto en cuanto a formación? Estas preguntas nos las tenemos que hacer y obviamente cada caso sería muy distinto y no podemos más que ir pensando, digamos, de manera generalista. Luego, la segunda cuestión sería, ¿tengo la experiencia necesaria? Porque dejadme que os diga, y esto es muy difícil, es decir, entiendo desde el punto de vista del candidato, porque como digo, yo antes he sido candidata que responsable de selección. Es difícil decir esto, pero es cierto. Hay mucha gente que se apunta a ofertas en las que se pide experiencia, que se pide cierta responsabilidad y ciertos conocimientos y no se tienen. Y de sectores totalmente distintos, y que al final eso que va a hacer que tu currículum vaya a la papelera. Y lo dicho, es muy difícil decir esto, y disculpad porque a lo mejor lo estoy diciendo de una manera no demasiado sutil, ni mucho menos, pero creo que es necesario e importante que hagamos este ejercicio y esta reflexión. Cuando a un técnico de selección, a un consultor de selección, le llega una vacante de un currículum con una experiencia y que recoge una trayectoria profesional que no tiene en absoluto nada que ver con el puesto, es que va a la papelera en el 90% de los casos. Entonces, tenemos que hacer esta reflexión. ¿Tengo la experiencia necesaria para este puesto que estoy aplicando? Yo recuerdo cuando tenía un par de años de experiencia, quería ser manager a toda costa. Yo quería ser jefa porque, bueno, pues me interesa mucho el subir, el promocionar, el llegar más lejos, el cobrar más dinero, pero es que luego, una vez que llegas allí, te planteas, ostras, pero es que necesitas muchísimo recorrido para poder llegar aquí con esa, digamos, madurez profesional para llevar a cabo bien tu trabajo. Entonces, bueno, pues esto también es necesario hacer este ejercicio. ¿Realmente estoy capacitado para los puestos que estoy optando? Entonces, hay veces que te respondes a esa pregunta con un sí y hay veces que no. Hay que ser honestos con nosotros mismos y es una realidad. Y, digamos, la tercera cuestión que hay que plantearse es, ¿qué puedo aportar?
normalmente en los procesos de selección, cuando uno publica una oferta, te encuentras con muchísimas candidaturas, salvo en el caso de la rama de informática y ciencias de la información y telecomunicaciones, que digamos es donde más especializada estoy, pero en el resto, digamos, de sectores, por líneas generales, en líneas generales, pues hay muchísima gente que se apunta a una oferta y digamos que hay que intentar destacar de algún modo para no ser un currículum más, ¿vale? Y lo dicho, sé que es duro hablar en estos términos desde el punto de vista de un candidato que a lo mejor, como podéis ser vosotros o como por ejemplo lo he sido yo, de estar años buscando trabajo, 1 año y medio, digamos que es lo máximo que he estado buscando trabajo seguido, y enfrentarte a los rechazos día tras día, pues mina, pero hay que ponerse también en el otro punto de vista. Necesitas destacar de algún modo en el caso de que tú no te ajustes lo suficientemente a una oferta de trabajo como para que tu currículum destaque por sí solo. Hay que pensar en maneras de ser especial y llamar la atención de los reclutadores. Entonces, esto, por favor, también tenedlo en cuenta. Hay que ponerse en la cabeza de un reclutador, no tanto simplemente quedarnos con nuestro punto de vista y nuestra perspectiva, sino ir más allá, porque solo de este modo vamos a poder tener más posibilidades de tener éxito. Entonces, en cuanto a los sectores, también tenéis que tener muy en cuenta a la hora de ver una oferta o una empresa que os llama la atención por cualquier motivo, porque habéis visto algo interesante a través de LinkedIn, porque habéis visto una noticia o en la tele o en la prensa o lo que sea. Oye, me llama la atención esta empresa, parece interesante para trabajar, pero ¿a qué sector pertenece? También tenéis que tener en cuenta, pues, ¿qué quiero? ¿Trabajar en una empresa final, en consultoría? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué ventajas me aportaría un tipo de empresa frente a otra? ¿Cuál es la manera general de trabajar en una empresa final frente a consultoría? ¿Me interesa más trabajar por proyectos e ir variando, digamos, a lo largo del tiempo, o quedarme siempre, digamos, en un tipo de proyecto y quizá evolucionar de una manera un poquito más estable? Vamos, tenéis que hacer, digamos, todas esas cuestiones en vuestra cabeza, ese ejercicio mental. O simplemente trabajar por proyectos a modo de freelancer. Entonces, bueno, pues esto lo vamos viendo. También es cierto que no siempre se puede elegir y que las cosas vienen como vienen, sobre todo ahora que parece que volvemos un poco a una crisis, esperemos que no parecida a la que comenzó en 2008. Esperemos que sea más corta y que salgamos antes, que no tenga tanto recorrido y de varios años, pero sí que es cierto que hay veces que no podemos elegir. Eso todos somos conscientes, pero bueno, vamos a plantearnos la estrategia desde el punto de vista de que el cielo es el límite. Luego también, como decía, aunque lo adelanté en el punto 1, pero en el 3, nivel de responsabilidad. ¿Estoy preparado para asumir las funciones que se detallan en la oferta? Y esto también os quería comentar, que no siempre el puesto de trabajo se adapta 100% ni muchísimo menos a lo que la oferta dice, a los requisitos que se recogen, a la misión del puesto, a las funciones. Esto muchas veces sucede porque, digamos, una cosa es lo que el manager que redacta la oferta, la persona que redacta la oferta, pues tiene en la cabeza de que le gustaría que la persona nueva que se incorporara a su equipo pues hiciese esta parte, se encargara de estas funciones, etcétera, etcétera. Y otra cosa luego es la vida real, el encaje de la persona con el puesto, y eso puede tener variaciones. Muchas veces para mal, muchas veces los candidatos se sienten engañados porque piensan que no es lo que me han prometido, no es lo que me dijeron en la entrevista, pero bueno, teniendo en cuenta que una cosa es pensar en abstracto y otra cosa ya es el mundo real. Una vez que la persona se incorpora, los proyectos pueden tener muchísima variación, muchísimas cuestiones que escapan a nuestro control, por desgracia, y que luego las cosas no terminan de ser como nos habíamos imaginado. Pero bueno, de cualquier modo, lo dicho, hay gente que quiere optar enseguida por puestos de responsabilidad, por tener gente a cargo, etcétera, y muchas veces no nos paramos a pensar realmente en la responsabilidad que hay detrás. Y también es cierto, ¿para qué engañaros? Pues no siempre está todo lo bien pagado que debería. Entonces, tengo yo ganas de asumir un reto, un proyecto, unas responsabilidades que a lo mejor no están no voy a poder estar a la altura porque no tengo experiencia suficiente o por cualquier otra cosa, y eso por un lado, y por otro, tengo
yo ganas de asumir esto con estas condiciones? Pues eso también hay que pensarlo, que es el punto 4, condiciones. Entonces, ¿qué condiciones estaría dispuesto a aceptar? No solo económicas, ¿estaría yo dispuesto a, si sale una oferta muy buena, irme de mi ciudad y empezar en otro sitio? Bien, es cierto que con la crisis que hemos pasado y que estamos pasando del coronavirus, pues el tema de teletrabajo está muy en boga y que las empresas van a tender a eso y que cada vez va a importar menos dónde vivo versus dónde está físicamente mi trabajo, pero hay que tener esto en cuenta, que cuando volvamos a la nueva normalidad de verdad, algún día vamos a tener que pasar por la oficina y pues bueno, hay gente que le importa dónde esté la oficina, hay gente que no le importa, pero hay que dejarlo muy claro. Y también es cierto que esto hay que recalcarlo porque algunos técnicos de selección se empeñan en que si la persona no vive en la misma ciudad en la que está la oferta, ya se descarta automáticamente, y no. Entonces, si estamos aplicando a una oferta que no está en nuestra ciudad, yo lo que recomendaría es, oye, sí me interesa y soy consciente de que no está en mi ciudad, ¿vale? Entonces, esto para que lo tengáis en cuenta. No solo hay que tener presente eso, el tema de las condiciones salariales, sino también pues dónde está la empresa, qué tipo de empresa es, qué valores tiene, qué me puede aportar versus qué puedo aportar yo y bueno, también tema, por ejemplo, de beneficios sociales, conciliación con la vida personal y profesional, etcétera. Entonces, ¿qué quiero que me aporte a mí esa empresa y ese puesto de trabajo? No solo qué puedo aportar yo, pero bueno, como veáis, como habéis visto, en el punto 1.3 es qué puedo aportar yo y en el punto 4.1 es qué quiero que me aporte. Es decir, primero, qué puedo aportar yo porque yo soy quien busca trabajo, no al revés, pero sí que es importante también hacernos esa reflexión. ¿Qué me aporta esa empresa? No vamos a aceptar lo primero que venga, salvo que, pues eso, tengamos unas condiciones muy limitadas a la hora de no poder elegir, sino que necesito trabajar y ya está. Si no estamos en ese punto tan, digamos, extremo, es bueno hacernos esta reflexión y aunque dé un poco de miedo y de vértigo, no aceptar lo primero que venga porque al final va a ser contraproducente, no vamos a estar a gusto, no vamos a durar en excesivo en la empresa y no va a ir a ningún lado esto. Lo dicho, con todo mi respeto hablo porque y lo quiero decir de manera un poco entrecomillada, porque sé que hay mucha gente que está en una situación muy precaria y que es válido, Todos los puntos de vista son válidos en este sentido, pero lo que quiero decir es que no siempre es bueno aceptar lo primero que venga y muchas empresas, además, dicho así un poco en petit comité, se aprovechan de ello. Entonces, cuidado y tenemos que querernos a nosotros mismos también. Me gusta poner esta foto porque no sé si os acordáis del anuncio de Pirelli que decía la potencia sin control no sirve de nada. Y esto lo comento porque digamos que yo he cometido este mismo error muchas veces de enviar currículums a todo lo que veía de recursos humanos, en este caso que es mi sector. Me daba igual dónde estuviera la empresa, a qué se dedicaba, si era consultoría, si era empresa final, qué tipo de perfiles seleccionaba. Me daba igual, mandaba mi currículum a todos lados. De hecho, esto es la estrategia que yo tenía hace pues 6, 8 años cuando quería cambiar de trabajo de una manera, bueno, pues era mi prioridad número 1 y durante año y medio envié currículums todos los días de lunes a viernes. Y al final, pues logré mi objetivo, pero no de la manera que esperaba. Con lo cual, pues eso, podemos ser los mejores corredores del mundo, como puede ser el señor que aparece en la fotografía, pero si vamos con tacones, muy lejos no vamos a llegar. Entonces, necesitamos estrategia para que nuestros resultados y nuestros esfuerzos realmente se vean recompensados y no simplemente sea trabajar por trabajar y matarnos para no conseguir nada o llegar pues no muy lejos. Entonces, en cuanto a preparación, ¿qué es lo que yo recomendaría? Primero que echaras un vistazo profundo a tu currículum y a tu perfil de LinkedIn. ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que necesitarías aportarle? ¿Qué es lo que necesitas cambiar? Probablemente le tengas que dar una vuelta, ¿vale? Entonces, yo lo que recomiendo es que se vea lo más atractivo y completo posible. Intenta mirarlo con otros ojos, no solo con los tuyos. Sé que es difícil hacer este ejercicio, pero es muy bueno intentarlo. Intentar verlo como si fuera la primera vez que estás observando tu currículum. ¿Qué es lo que opinas? ¿Realmente es atractivo? ¿Realmente se entiende? Porque hay muchos currículums que no se entienden, que están demasiado apelotonadas, digamos, todas las funciones, todas las experiencias juntas, y esto no resulta atractivo, cansa al final a la vista y dan ganas de pasar al siguiente, y es lo que necesitamos
evitar. Entonces, bueno, pues yo recomiendo, busca ejemplos de perfiles en LinkedIn que sean no influentes, por así decirlo, pero sí que, pues, estés un día viendo LinkedIn y de repente digas, ostras, pues qué perfil tan interesante tiene esta persona, ¿no? Ha llegado a tan lejos, está en una empresa que me llama la atención, es un currículum que, jolín, me da envidia cómo ha conseguido tanto en tan poco tiempo. Puede ser millones de razones por las que un perfil en LinkedIn nos llame la atención, pero si lo hace es porque tiene algo interesante. Te recomiendo que no lo copies ni mucho menos, pero sí que te inspires en ese perfil para poder crear el tuyo de manera que ya tenga algo especial y que se diferencie del resto. También os recomiendo que pidáis opinión, si no a gente de vuestro entorno, pues a alguien dentro de recursos humanos, a alguien que os pueda, digamos, ofrecer cierta experiencia en este sentido. Yo, por ejemplo, si queréis, pues me ofrezco a daros mi opinión. Si queréis enviarme vuestro perfil a través de LinkedIn o lo que fuera, pues contad conmigo. Y luego lo siguiente que os quiero comentar es algo que yo considero bastante importante. Guarda una copia genérica de tu currículum y mentalízate de que tendrás que modificarla y adaptarla. Mentalízate mucho. ¿Por qué? Pues porque el principal error cuando se hace una búsqueda de empleo a través de apuntarse a ofertas es que enviamos un currículum genérico y ya está, y nos olvidamos. Y esto nos garantiza pocas opciones de éxito. Lo que tenemos que hacer es tener eso, una copia genérica que ya esté, digamos, aceptada por los pasos anteriores, pues gente a la que le hemos pedido opinión, esta es la mejor versión que he podido lograr, hemos visto perfiles en LinkedIn y hemos decidido, ok, pues voy a basarme en este perfil para poder tener el mío, digamos, un poquito más atractivo. Entonces, eso sería la copia genérica y luego la que hay que modificar es a raíz de enviar tu currículum para determinados procesos de selección. Entonces, no solo tener una versión larga y versión resumida. ¿Por qué? Pues porque esto también va mucho por modas, entonces hay bastante postureo en este sentido. Y disculpad que hable con tanta franqueza, pero es realmente lo que me parece. Hay veces que salen noticias, currículum en una sola página, y otras veces, no, currículum más detallado. Hay consultores o técnicos de selección que prefieren simplemente algo muy resumido, gente que necesita algo muy detallado porque el cliente se lo pide. Entonces, mi consejo y lo que he hecho yo siempre es tener una versión corta y una versión larga. Y por si acaso enviar las dos. Oye, no sé qué tipo de perfil, no sé qué tipo de currículum te interesa más, pero por si acaso toma los dos. Tienes uno, digamos, más adaptado a los tiempos que corren, de solo la experiencia resumida en una hoja, y si quieres profundizar, pues aquí tienes el otro. También recomiendo tener una versión en castellano y una versión en otros idiomas. Esto en caso de que queráis optar a puestos en los que el inglés, que normalmente es el idioma que más se pide, pues sea necesario o pues que sea algo que pueda mejorar vuestras oportunidades en caso de que sea requerido. En caso de que no tengáis inglés, entonces no os lo recomiendo porque sí que me he encontrado candidatos que han mandado su currículum en inglés, pero luego no sabían hablar inglés, no sabían escribir, no lo entendían, entonces no tiene sentido. Si, por ejemplo, la compañía es francesa, por poner un ejemplo, pues y conoces el idioma, también sería muy interesante tener la versión en francés y en cualquier otro idioma que podáis manejar. Pero sobre todo lo más interesante es tener una versión especialmente adaptada a cada oferta en concreto. Y os pongo un ejemplo, ¿de acuerdo? Estoy conduciendo un proceso de selección que está muy enfocado en sector seguros en el ámbito del marketing. Entonces, en la oferta se especifica claramente que se necesita una persona que tenga experiencia en sector seguros. Y hay personas que la tienen y otras personas que no, pero igualmente aplican, y los que la tienen hay veces que no la sacan a relucir tanto como deberían. Entonces, cuando hablo con esos candidatos que sí que me ha llamado la atención su perfil, les pido que me manden una versión muy adaptada a lo que se pide del puesto. Entonces, si ellos hubieran hecho este ejercicio previamente, yo no tendría que pedírselo, que yo encantada, no me malinterpretéis, pero quiero decir que para ser candidatos exitosos y, digamos, adelantarse a las necesidades de la persona que os está seleccionando, lo más interesante es que si la vacante se pide experiencia en sector seguros y tú la tienes, que a lo mejor ha pasado 1 año, 6 meses o estás en ello hoy en día, estar muy pendiente de lo que aparece en
la descripción del puesto, sobre todo en las funciones, y orientar tu currículum, no mentir, no exagerar, no, digamos, hacer algo que no es verdad y que nos ponga en un aprieto o que sea mentira directamente, pero sí adaptar muchísimo lo que ha sido nuestra experiencia, conocimientos, etcétera, a lo que se pide del puesto. Y esto puede significar la diferencia entre que te llamen y que no te llamen. Y eres la misma persona y eres igual de válido cuando lo pone, más específico que cuando no lo pone. Pero ¿qué sucede? Que tú le estás facilitando la vida al reclutador y está viendo, digamos, de manera mucho más clara que tú eres el candidato ideal para pasar a la siguiente fase. Entonces, esto de verdad no mucha gente lo hace y considero que es un error. Entonces, es lo que yo recomendaría. Luego, llegando a la parte de acción, os comento y me gusta mucho esta infografía que he puesto a la derecha, y es que el 80% de las vacantes no se publican y yo soy la primera que lo hace, que muchas veces no publico la vacante. ¿Por qué? Normalmente en mi caso es porque estoy intentando contactar con perfiles técnicos, informáticos y de telecomunicaciones que no suelen estar en búsqueda activa. Prefiero ir a ellos a través de normalmente LinkedIn y preguntarles si estarían interesados en una nueva oportunidad. No esperar a que se apunten a la oferta. Y esto, pues muchos reclutadores lo hacen, que tienen una base de candidatos ya, digamos, bastante amplia, han hablado con ellos en determinadas ocasiones y saben que ese candidato puede moverse a determinados puestos, a determinados perfiles y les puede interesar. Entonces, hay que mantenerse al día de las nuevas oportunidades y yo creo que esto es algo que a la mayoría de personas les cuesta muchísimo, y es que buscar trabajo es un trabajo. Sé que es una frase manida, sé que es algo que eso, da mucha pereza en muchos casos. Yo, porque me considero bastante interesada en este sector y me apasiona este mundo, pero si no, yo confieso que no estaría para nada interesada en el tema, pero sí que es cierto que hay que dedicarle mucho tiempo, hay que echarle horas a LinkedIn, porque yo considero que es la herramienta más importante y más necesaria para este tema y la que más os va a ayudar, pero pueden ser otras. Hay que ser constante, ser determinado y practicar el networking a través de LinkedIn. Es decir, pues sabiendo las ventajas que tiene esta herramienta y los usos que le podemos dar y el partido que le podemos sacar, trazar una estrategia, digamos, propia dentro de la macroestrategia. Una microestrategia es únicamente solo para LinkedIn, de modo que podamos obtener beneficios a la hora de usar esta herramienta, que tiene muchísimo potencial, la verdad. Entonces, en cuanto a esta microestrategia de LinkedIn, yo lo que haría sería agregar contactos de calidad a tu red. Yo, por ejemplo, todos los días, nada más encender el portátil, lo que hago es meterme en mi perfil de LinkedIn y agregar a 10 contactos que yo considero que me pueden ayudar. Normalmente son candidatos, ¿de acuerdo? Entonces, si ahora mismo estoy con seleccionando perfiles de telecomunicaciones o de informáticos, etcétera, pues me voy mucho a perfiles de desarrollo, de ciberseguridad, de Big Data, de telecomunicaciones. Voy agregando personas que yo considero que pueden resultar interesantes, tanto que yo esté en su red como viceversa. Entonces, nos podemos beneficiar mutuamente de esto. Vosotros, como candidatos, yo lo que recomendaría es a los técnicos de selección que consideréis pues que trabajan en empresas que pueden interesaros, agregarles. Porque muchas veces, en vez de postear una oferta de trabajo a través de LinkedIn, a través de algún portal de empleo, lo comentan en un mensaje únicamente. Entonces, lo ideal sería que tengáis a estas personas de contacto en primer grado, de modo que podáis ver estos mensajes antes que nadie y podáis mandarles vuestro perfil en cuanto veáis que puede ser interesante. Entonces, no solo quedaos con esto, digamos que es más de manera pasiva, sino también de manera activa, crear contenido interesante sobre tu sector. Entonces, pues puede ser desde dar tu opinión sobre una noticia que has leído, sobre una nueva moda que parece estar saliendo últimamente, puede ser compartir una reflexión sobre, pues he estado en este proceso de selección y me ha gustado mucho cómo me han tratado, o pues me he sentido de esta manera. Lo que se trata es intentar generar debate. Hay que intentar también ser creativo y
pensar en diferentes formatos, pues a través de infografías, lo he visto muchas veces, a través de vídeos incluso, o dibujos, o compartir algún chiste, una broma, o incluso intentar relacionar conceptos que a priori no parece que están relacionados entre sí y que después, pues a través de un texto, a través de algún dibujo, pues que tome sentido esto. Lo que tenemos que hacer es darle vueltas para lograr ser lo más creativos posible, generar un impacto y una respuesta positiva y llamar la atención, ¿de acuerdo? Entonces, esto es bastante interesante. Si ves que no te da la creatividad para eso, no tienes tiempo, puede pasar lógicamente. Entonces, yo lo que recomendaría sería compartir ese contenido interesante que crean otras personas sobre tu sector, pues participa en la sección de comentarios, etcétera. Entonces, hay que intentar ser único, dejar huella, un impacto positivo, como digo, y LinkedIn recompensa estas acciones con su algoritmo, de modo que cuando alguien escribe en el buscador palabras clave que pueden estar relacionadas con tu perfil, el tuyo puede salir de los primeros en la lista y entonces tienes más posibilidades de que te contacten. Tampoco recomiendo, esto es muy interesante y es algo que hasta hace relativamente poco no sabía, recomiendo que no os pongáis, si ya no estáis trabajando, que no os pongáis que ya no estáis trabajando, aunque sea poneros en búsqueda activa desde hace X meses en adelante, porque el algoritmo de LinkedIn, no sé por qué razón, castiga muy severamente a quien no está trabajando actualmente, de modo que os destierra, por así decirlo, a los últimos puestos dentro de las listas, con lo cual para LinkedIn estáis activos, ya sea pues eso, en búsqueda de nuevas oportunidades, entre proyectos o cualquier cosa, pero que aparezca algo en vuestro LinkedIn, que no se quede en la última experiencia profesional. Luego también considero que es importante apoyarte en consultores o técnicos de selección de personal. Es cierto que no todos estarán dispuestos a ayudaros, algunos porque no tienen tiempo, otros porque no tienen ganas, vamos a ser claros y honestos, pero si encontráis a alguien que sí que está dispuesto a ayudaros, es bastante interesante este intercambio de información, porque no todo el mundo piensa igual, no todo el mundo ha tenido las mismas experiencias y bueno, pues todos podemos aportar algo y retroalimentarnos. Entonces, yo lo que recomiendo es que el contacto sea directo y además de hacer networking a través de LinkedIn, que también sigamos mandando ofertas a través de los diferentes portales de empleo, que hagamos las dos cosas, no nos quedemos solo con una. También recomiendo que si ya estás participando en algún proceso de selección y ves que pasan los días o las semanas y no tienes noticias, que muestres interés en el proceso preguntando a través de correo, a través de mensaje de LinkedIn o a través de teléfono. No tengas miedo a preguntar, pero no seas tampoco muy insistente, porque muchas veces los técnicos de selección o los consultores no tienen todas las respuestas, por desgracia, porque si no, obviamente, por lo menos en la mayoría de casos que conozco, pues sí que estamos deseando informar a los candidatos, pero no siempre tenemos las respuestas y no siempre en los momentos que a nosotros nos gustaría. Entonces, yo sí recomiendo que el técnico de selección, el consultor, pueda percibir vuestro interés a través de preguntar, oye, ¿cómo está el proceso? Pero tampoco lo haría de ello una costumbre de cada 2 días preguntar, sino a lo mejor cada semana 10 días, ¿vale? Porque muchas veces los procesos de selección se alargan muchísimo por temas burocráticos, por temas de que los managers no lo tienen claro, por tema de que están pues entre 2 candidaturas, por muchos motivos puede alargarse un proceso de selección y sobre todo ahora mismo, tal y como estamos, el principal motivo es el COVID y la incertidumbre que hay. ¿Vale? Entonces, bueno, pues paciencia. Y bueno, pues disculpad que sea un poco reiterativa, pero recordad siempre adaptar vuestro currículum a la empresa, oferta, sector que estéis aplicando o mandando tu currículum de forma proactiva. Bueno, pues una vez ya tenemos nuestra estrategia trazada y vamos mandando nuestro currículum y haciendo nuestros contactos a través de LinkedIn, yo os recomiendo que seáis organizados, que sepáis a cuántas ofertas habéis aplicado, cuándo, en qué etapa estáis, los contactos relevantes que vais haciendo a través de LinkedIn, la información relevante sobre los puestos, tema de condiciones también, porque bueno, pues es importante que si al principio se habló de una cantidad que luego no se cambie. También recomiendo apuntar, aunque sea de manera, digamos, casi telegráfica, pues cuáles son vuestras sensaciones. Creo que me han tratado bien durante el proceso, me parece que tiene demasiadas fases, pues cualquier sensación que vayáis teniendo o quizá pues
estoy encantada con este proceso, ojalá me seleccionen para que luego no sea tan difícil recordar dentro de 3 meses pues qué sucedió con ese proceso y cómo sentisteis, ¿no? Y también haceros un análisis y autoanálisis, es decir, ¿cómo creo que he estado yo en la entrevista? ¿Me ha salido mejor que la anterior que hice? ¿Cómo puedo mejorar para la siguiente? Todo esto también tenerlo muy presente para, se trata de ir avanzando, ir a mejor y que cada vez os salga las entrevistas mejor. Y bueno, hacer un seguimiento. Esto es útil, sobre todo si estás en varios procesos de selección, obviamente, pero también te ayudará a saber si quieres que te vuelvan a llamar y no, y por qué. Porque muchas veces terminas, por lo menos a mí me pasaba, ¿no? Ahora ya no tanto, pero terminaba una entrevista y decía, es que no sé exactamente si quiero que me vuelvan a llamar o no. No tengo claro. Ha habido cosas que me han gustado, ha habido cosas que no. Entonces, el apuntarlo, una vez ya has hecho la reflexión, te va a ir ayudando a, cuando estés en una entrevista, localizar esos momentos en los que dices, ¿va bien o va mal? No sé si me entendéis. Si habéis hecho varias entrevistas, creo que vais a saber de lo que hablo. Y lo que decía al principio, resiliencia, no pierdas nunca la esperanza, no te rindas, va a haber momentos de bajón, va a haber momentos en los que estés súper contento porque te acaban de llamar y momentos en los que tu teléfono no va a sonar en días. Entonces, esto, teniéndolo ya en la mente y habiéndote mentalizado, pues cuando suceda, que sepas que volverás a estar arriba. Ninguna entrevista es una pérdida de tiempo, es aprendizaje. Eso meteroslo en la cabeza, por favor, porque muchas veces yo he hablado con candidatos que me decían, creo que he perdido el tiempo cuando iban a la fase de hablar con el manager, el que podría haber sido potencialmente su futuro jefe. Y yo siempre le digo lo mismo, has sacado algo en claro, aunque solo sea que no te interesa el puesto. ¿Vale? Entonces, siempre tomároslo, mi recomendación, por la parte del aprendizaje. Tampoco descuides la formación. Ahora que se están dando tantos cursos gratuitos, de webinars, pues formaciones de toda clase, de todo tipo y de toda clase, y además a precios competitivos, yo recomiendo que si ahora mismo estáis en búsqueda de empleo y queréis dar un cambio a vuestra vida profesional, pues que aprovechéis y deis curso. Además, deis formación. Además, muchas veces cuando hay un hueco entre trabajos, una de las frases que me suele gustar bastante preguntar, y a mis compañeros también, es ¿qué hiciste en esos meses, en ese intervalo de tiempo en el que no estuviste trabajando? ¿Te formaste? ¿Hiciste algo, digamos, de provecho en tu vida profesional? ¿Algo con lo que pudieras, digamos, completar tu perfil? Entonces, puede que os pregunten esto y lo ideal sería tener preparada una respuesta que pudiera satisfacer a la persona que os está entrevistando. Entonces, bueno, la clave yo creo que es la motivación, haz que se note en la entrevista. Muchas veces los candidatos pues no están demasiado motivados por 1000 cosas, han tenido un mal día, pues no están convencidos de lo que, de que sean ellos las personas ideales, que puede pasar porque la entrevista puede ir de 1000 maneras, pero en caso de que tú quieras, digamos, optar a ese puesto, que se note, porque hay veces que sí que los candidatos están interesados, pero no se nota, y eso es una pena, que no sea así. Y luego también recomiendo mantener la autoconfianza, y esto voy a ser totalmente transparente con vosotros, me suele pasar más con candidatas que con candidatos. Entonces, no sé por qué, ojalá lo supiera, pero se nota cuando una persona tú le estás entrevistando y da respuestas que no son todo lo firmes que deberían. Y yo creo que esto es una pena porque a lo mejor, yo creo que en inmensa mayoría de ocasiones la persona tiene un currículum impresionante, tiene unas capacidades que se adaptan totalmente al puesto, incluso van más allá, y es una pena que dé la sensación de que no es la persona adecuada por cómo él se ve o ella a sí mismo, ¿no? Entonces, lo ideal es mantener la autoconfianza, no llegando a ser, ni engreído, ni teniendo, digamos, al revés, no teniendo abuela, ni mucho menos, pero sí que cuando pregunten, ¿tú te verías capaz de hacer esto, tal, así? Pues sí me vería capaz, ¿por qué no? Hay que hacer ese ejercicio también de querernos a nosotros mismos, y si realmente nos vemos capaces, no responder con evasiva, es decir, sí me veo capaz. ¿Por qué? Pues por esto. Entonces, bueno, pues eso que lo tengáis también muy en cuenta y se valora muy positivamente en una entrevista. Entonces, bueno, os quería hablar ya por último, que estamos terminando, sobre mi caso personal. Yo he hecho, sin exagerar, a lo largo de mis 8 años de vida profesional, más de 100 entrevistas.
en distintos sitios, en distintos sectores, por Skype, por presencialmente en inglés, en castellano. He mandado más de 500 currículums seguro, primero teniendo clara mi estrategia y sin tener clara mi estrategia también. Y he hecho, bueno, pues considero que unidas estas dos cosas he hecho un máster en selección. He hecho, al final he invertido muchísimas horas, me he conocido mucho el sector en general de recursos humanos y creo que pues tengo cierto conocimiento como para considerar que puedo dar este webinar, por poner un ejemplo, ¿no? En base a mi experiencia. Entonces, ¿cuál ha sido mi caso personal? Pues tuve que hacer un reciclaje profesional a través de formación, nada más salir de la universidad, pues no había trabajo, estábamos en plena crisis anterior y tuve que, ni siquiera teniendo experiencia profesional, tuve que formarme para poder encontrar trabajo y tampoco mi carrera pues me llamaba la atención las salidas profesionales que tenía finalmente. Entonces, a través de la formación logré hacer un reciclaje profesional. También creo que el inconformismo ha sido uno de los factores por los cuales pues me he movido tanto de empresa y he querido prosperar y no me he conformado con lo que me daba esta empresa, que no me gustaba, y me iba a otra. Y bueno, pues eso tiene sus puntos positivos y negativos como todo, porque pues habrá empresas que no les guste tanto salto y que me descarten únicamente por eso sin conocerme, pero bueno, es a lo que uno se arriesga. Y bueno, después de haber pasado por distintas empresas a lo largo de los años, por lo menos tengo claro lo que me gusta y lo que no, lo que me interesa y lo que no, no solo en mi empresa actual, sino en las que estén por venir. Y también me ha generado mucha autoconfianza. Cuando uno tiene las cosas claras, se nota y yo creo que es lo que da la clave, no solo para ir prosperando en la vida profesional, sino para también saber qué caminos se pueden coger y qué no, y a dónde te puede llevar. Así que, bueno, pues en principio esto sería todo. No tengo más por comentar. Sí que me encantaría que me dijerais, bueno, si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión que queráis que comentemos, pues yo encantada. Y nada, pues muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Alba, a ti por haber estado con nosotros. Chicos, aprovechad que Alba está aquí dispuesta a responder a todas vuestras preguntas para hacerle cualquier pregunta. Mira, tenemos aquí la primera, Alba. Adrián ¿Sí? Nos pregunta, ¿cómo recomendarías manejar aquellas ofertas que requieren experiencia o conocimientos por encima del puesto de trabajo y o remuneración? No entiendo muy bien. ¿Te refieres a que tú te veas sobrecualificado con respecto a la oferta? Sí, bueno, yo creo que más se refiere a si no tienes esa cualificación o si la tienes, ¿cómo lo harías? Dice a ver si las evitarías, negociarías el puesto de la remuneración. Normalmente la remuneración, si está, digamos, ya fijada, es muy difícil que se suba. Se puede intentar porque hay empresas que sí es mucho más fácil esto que en otras. Lo que pasa es que tienes que mentalizarte mucho, bajo mi punto de vista, de que probablemente tengas que pensar que el no ya lo tienes, que vas a ver si consigues el sí, pero partir de la base que probablemente sea un no. Entonces, yo lo que recomendaría es ir a las ofertas, aquellas ofertas que sí que se ajustan más a lo que yo estoy buscando para no crear esa espiral de frustración que nos puede crear y causar el hecho de aplicar a oportunidades que estén por debajo de nuestra formación o de nuestra experiencia ya. Sí que también es cierto, Adrián, me parece que te llamabas, que ahora con la crisis la tendencia que va a haber es que vayan a pedir perfiles más bajos de lo que realmente requiere el puesto para, digamos, tener una banda salarial inferior y que, por tanto, pues poder tener una persona por menos dinero. Eso también es cierto, pero bueno, realmente, por desgracia, esto es así en todas las crisis y tocará adaptarse en caso de que queramos optar por otro puesto. Pero yo lo que sí que recomendaría es intentar entrar con las mejores condiciones posible, porque si entras con unas condiciones y luego te ofrecen la posibilidad de tener una, digamos, una promoción, si no está por escrito es muy difícil que eso luego se convierta en una realidad, mientras que cuando entras por unas condiciones ya eso no se va a cambiar. Entonces eso es lo que yo recomendaría.
Muchas gracias, Alba. Tenemos otra pregunta de Lía. Lía pregunta a ver cómo de útil es para tu perfil de LinkedIn escribir contenido propio, como si fuera artículos o diferentes noticias. Pues la verdad, si al final logras interesar a una audiencia, es bastante interesante porque te puede reportar no solo contactos interesantes e importantes, sino, y no solo te va a ayudar en la búsqueda de empleo, sino que te puede traer ventajas de todo tipo. Puedes al final crear incluso grupos de LinkedIn y ser invitado a charlas, ponencias, y eso al final te va a ayudar en tu vida profesional de un modo u otro. Es decir, a lo mejor no logras en una primera instancia tu objetivo prioritario, que es la búsqueda de empleo, pero sí que puedes lograr otra serie de cosas que, digamos, a lo mejor a largo plazo te puede reportar un empleo o una oportunidad muchísimo más relevante que lo que estabas buscando en un primer momento. Entonces, yo sí que recomiendo el compartir y crear contenido propio, porque es la manera en que tú te vas a poder diferenciar de todos esos miles, por no decir millones, de candidatos que también están buscando un puesto como tú. Crear una marca personal, ¿no? Al final. Eso es. Sí, efectivamente. Eso es un poco lo que nosotros también desde Codejable les animamos a todos nuestros alumnos, que desde el principio se dejen ver como desarrolladores y que estén un poquito activos en las redes. Sí. Perdona. No, decía que es lo más complejo, lo que más tiempo requiere, pero al final, y los resultados se suelen ver más a largo plazo, con lo cual pues es más fácil frustrarse y abandonar, pero a la larga es lo que mejor funciona. Sí, sin lugar a dudas. Yo estoy también totalmente de acuerdo contigo, Alba. Lixmar nos pregunta a ver si un perfil junior sin experiencia que está buscando empleo, ¿qué le recomendarías? ¿Qué le recomendarías para la búsqueda? Pues depende mucho del sector. Por ejemplo, si es un desarrollador, yo lo que le recomendaría es hacer proyectos propios por su cuenta, crear un perfil en GitHub, por ejemplo, que es una especie de red social en la que los desarrolladores comparten sus experiencias, temas de código, hacen preguntas en foros, etcétera. Entonces, el tener presencia en esa red y poder decir que, oye, no tengo experiencia profesional, pero he hecho esta serie de proyectos y puedo demostrar esto, digamos, puede contar como un punto de partida, que no es simplemente mi currículum vacío en cuanto a experiencia profesional y luego solamente los cursos. O, por ejemplo, si eres diseñador gráfico, pues todo tu portfolio, incluirlo allí y decir, bueno, no tengo experiencia profesional, pero he hecho estos trabajos. Necesita un perfil junior que no tenga experiencia tener esa proactividad que haga que el reclutador diga, pues esta persona por lo menos tiene esas ganas de comenzar, esas ganas de comerse el mundo, y eso también es muy importante, que se vea más la parte soft de la persona, no tanto la parte digamos, experiencia, que es de la que carece. Entonces hay que, digamos, compensar el currículum por ese otro lado, el currículum y la persona, el perfil profesional. Uh-huh. Luego, por otra parte, tenemos otra pregunta de Agustín, que te pregunta a ver cómo contactas a través de LinkedIn, si envías un mensaje personalizado o te aceptan y en qué porcentaje te acepta la gente a la que agregas. Vale, pues esto la verdad es que es bastante interesante esta pregunta, Agustín. Yo normalmente no tengo mucho tiempo, entonces simplemente envío invitaciones y ya está, cosa que no se debería hacer, debería poner mensajes personalizados. Yo normalmente no soy muy, disculpa la palabra, no soy muy tiquismiquis a la hora de decir, pues acepto a esta persona porque me ha puesto este mensaje súper personalizado y esta no porque no me ha puesto nada. Pero también es cierto que mi trabajo es tener una red de contactos amplia y eso no debería importarme tanto. A otras personas sí les importa mucho. Entonces yo sí recomiendo, en la medida que se tenga tiempo y se disponga de ganas, hacer mensajes personalizados. Adelante. Lo que pasa es que, bueno, en cuanto al porcentaje de aceptación, pues en los mejores casos me aceptan todos los 10 personas que contacto, a lo mejor menos una o dos, y en los peores casos, pues me aceptan 5 de 10 todos los días, más o menos. Pero también es cierto que, bueno, yo, como me dirijo a mi público objetivo, muchas veces a ellos también les interesa que yo esté en su red de contactos, entonces es un poco trampa mi caso. Genial. Tenemos otra pregunta tenemos dos preguntas de Felipe. Dice la primera, ¿el currículum se debe crear en primera o en tercera persona?
Pues yo normalmente, pero esto es una opinión súper personal, con lo cual no quiero que por favor, Felipe, la tomes al pie de la letra. Yo prefiero en tercera persona. Por dos motivos, y te voy a ser totalmente honesta. Por un lado, es más práctico a la hora de que, por ejemplo, en muchas empresas, como es mi caso en Hayes, en mi consultora, nos piden hacer informes y es mucho más fácil el poder pasar esta información a informe que ya está en tercera persona. Eso por un lado. Y por otro lado, también es importante que el técnico de selección lo vea como si una tercera persona está escribiendo al candidato, no como que el candidato se describe a sí mismo, porque muchas veces incluso podemos pecar de dar la sensación de arrogancia o de soberbia. Entonces yo recomendaría la tercera persona. Genial. Tenemos su segunda pregunta, que dice que en qué parte del currículum puedes colocar los proyectos propios que mencionas para decir que tienes experiencia en el periodo en el que no estás trabajando. Pues pues es una buena pregunta, porque depende también un poco de lo que quieras conseguir. Podrías ponerlo como en un apartado aparte, valga la redundancia, debajo de experiencia profesional, o si al final tus proyectos propios tienen recorrido, tienen vida más allá de que se queden, digamos, entre comillas, y disculpa un poco porque parece muy directo decirlo así, pero que se queden más allá del cajón y que cobren un poco de vida y a lo mejor pues consigas algo, aunque no sea algo, digamos, que tenga remuneración de por medio, sino que pues hayas llegado a más gente, hayas compartido, hayas servido a alguien. Incluso yo lo podría considerar como experiencia profesional. No es remunerada, pero sí que ha ido más allá de quedarse en el cajón, de verlo contigo mismo, de simplemente que sea un desarrollo para ti, sino que si al final está, por ejemplo, en internet o has publicado un artículo, o por ejemplo yo que estoy dando este webinar, pues ¿por qué no ponerlo como experiencia profesional? Pues también porque al final hay llegado a gente y he podido ayudar a gente, con lo cual pues es algo que podría ser digno de tomar en cuenta. Fenomenal. Pues chicos, no sé si tendréis alguna pregunta más. Creo que ha sido súper interesante y ya ves, Alba, que a la gente le ha gustado mucho porque ha tenido bastantes preguntas que hacerte. No sé si tendréis, chicos, alguna pregunta más. Aprovechad ya los últimos minutos, que ya veis que Alba está encantadísima de responderos a todos. Y bueno, por nuestra parte, Alba, decirte que muchísimas gracias desde Code House, que estamos súper contentos de poder tener a profesionales como vosotros ayudándonos en todos estos webinars, porque al final es una de las cosas que queremos nosotros, ¿no? Que todas las personas tengan su perfil bien trabajado y que vayan a por ese empleo en el que estamos trabajando todos para que consigan. Tenemos una pregunta más de Felipe. Sí. ¿Ves en la situación actual hacer cambio de rubro laboral, hacer un poco un cambio de camino? Pues es una pregunta también muy interesante, Felipe. Yo creo que si la empresa consideras que es sólida, si consideras que el proceso de selección ha ido serio y que te da confianza, entonces, ¿por qué no? Pero siempre y cuando en tu trabajo actual sientas que te falta algo y que es una cuestión de que si no estás ya en ese momento, a medio plazo puedas llegar a quemarte y puedas estar ya pasándolo un poco mal, desmotivado, sin ganas por conectarte a trabajar o sin ganas de ir a trabajar. Entonces, yo sí creo que deberías considerar el riesgo, porque quien no arriesga no gana, pero solamente teniendo muy claro que, primero, el proceso de selección de principio a fin te ha dado confianza, que la empresa crees que va a tener solidez, que no es una empresa, digamos, que pueda tener complicaciones en un futuro. Y siempre y cuando también en tu empresa actual pues no te termines de ver del todo bien y que ya no tengas recorrido, o que hayas tenido una reunión con tu manager y no haya posibilidades de cambio de proyecto, de cambio de puesto. Entonces sí, pero sí que es cierto que en estos momentos, y es algo contraproducente a lo que me dedico, pero no quiero ser hipócrita,
considero que sí que habría que pensárselo 2 o 3 veces antes de cambiarse en estos momentos. Sobre todo teniendo en cuenta que hay un periodo de prueba normalmente en contrato indefinido de 6 meses y esto pues todavía queda bastante, sobre todo la situación es mucha incertidumbre, porque si fuera otro tipo de situación a la que ya nos hemos enfrentado, pues ya te diría otra cosa, pero teniendo en cuenta que hay mucha incertidumbre, pues no sé yo si es el mejor momento para cambiarse, pero sí que animo a que se hagan entrevistas, a que se vean pues nuevas oportunidades, porque el no ya lo tenemos y el sí puede ser un sí que nos lleve bastante lejos, o por lo menos más lejos de lo que podemos estar en nuestra empresa actual. Entonces, bueno, pues quizá luego finalmente sea un quebradero de cabeza el decidir si sí o si no acepto, pero yo creo que es mejor quedarse, no quedarse con las ganas, sino ir más allá y lanzarse y ver qué puede ofrecernos otra empresa. Es muy buena pregunta la de Felipe, la verdad, porque creo que es una pregunta que mucha gente se está haciendo en la actualidad, en los momentos en los que estamos. Y bueno, una respuesta muy buena también por tu parte, Alba. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por vuestras preguntas, por haberme escuchado y haber compartido conmigo este momento. Pues muchísimas gracias a ti, Alba. La verdad es que te vuelvo a repetir, chicos, si tenéis alguna pregunta más, este es el momento, pero vuelvo a repetir, Alba, que estamos muy agradecidos de que hayas estado ahí con nosotros, porque como puedes ver, hay mucha gente que tiene mucho interés en el entorno laboral y tiene muchas dudas, y siempre va a venir bien la opinión de una experta como tú. Así que nada, chicos, si no tenéis ninguna pregunta más, bueno, sí, mira, una más. Ya ves, Alba, que lo estás haciendo de maravilla. Adrián pregunta a ver si hay algún consejo para reconocer ofertas dudosas. Sí, hay un consejo, y es si ves que esa misma empresa de forma recurrente utiliza, digamos, las mismas palabras o frases muy similares a la hora de publicar una oferta. Esta es una muy buena pregunta y sí que suele suceder muchas veces por diversos motivos. Hay veces que es porque no consiguen el candidato y vuelven a publicar la oferta, hay veces que es porque quieren aumentar base de datos y no hay oferta como tal, hay veces que tienen que empezar otra vez el proceso porque el candidato finalista se ha caído. Hay muchos motivos detrás de estas prácticas, pero sí que es cierto que si, por ejemplo, no aparece el nombre de la empresa, aparece en oculto, suele ser mala señal, aunque no tiene por qué, pero sí que puede llegar a ser un motivo, o sea, quiero decir, un punto en el que puedas ver que esto es una oferta, digamos, no muy estable. Luego, por otro lado, pues eso, si se publica recurrentemente cada 2 o 3 semanas utilizando frases similares, se cambian muy pocas palabras con respecto a la anterior versión, pues es probable que se trate de algo que no pinta muy bien. Vamos a dejarlo ahí, no vamos a decir que sea una oferta fraudulenta, pueden ser, como decía antes, motivos muy distintos por los cuales esto sucede, pero que ya te haga desconfiar, sí diría que sí. Sí, muchas veces ya tenemos como ese sexto sentido, ¿no? Cuando leemos algunas ofertas que siempre vemos que no nos terminan de convencer. Eso es. Efectivamente. Bueno, chicos, pues una vez más os voy a volver a dar la oportunidad, porque parece que al final os estáis animando. Un minutito más para poner vuestras últimas preguntas y si no, damos por finalizado el webinar. Bueno, Alba, pues voy a dar por hecho que no hay más preguntas, aunque os digo, chicos, eso, que tenéis el último minuto. ¿Tienes un consejo final para darnos a todos los oyentes? Pues sobre todo, muy importante, no rendirse, que va a haber días malos, pero que muchísimo ánimo, que me tenéis para lo que necesitéis en LinkedIn, para lo que os pueda ayudar, y tampoco quiero yo decir que tenga la clave del éxito, ni nadie la tiene, yo creo. Tenéis que encontrar vosotros mismos lo que os funciona a cada uno de vosotros, teniendo en cuenta vuestra situación, vuestras capacidades, vuestras ganas y el tiempo que dispongáis, y que os deseo mucha suerte en la búsqueda de una nueva oportunidad, en caso de que estéis ahora mismo pensándolo o estéis ahora mismo en ello, y que mucho ánimo, que hay veces que se tarda más, hay veces que se tarda menos, pero la oportunidad está ahí para vosotros y para quien se lo trabaje más. Básicamente es un esfuerzo, pero que al final merece la pena.
Efectivamente, muchísimo ánimo, chicos, a todos, porque seguro que si os esforzáis, conseguís todo lo que os propongáis. Muchísimas gracias, Alba, por estar con nosotros. Gracias. Ha sido muy interesante. Ya puedes ver que todos estamos de acuerdo con esto. Y bueno, esperamos contar contigo para siguientes webinars dentro de poco. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, chicos. Hasta pronto. Hasta luego. Chao.